Hace algunas semanas, la prestigiosa agencia de noticias económicas Bloomberg dio a conocer al mundo el simulacro de pandemia que tuvo lugar el 18 de octubre del 2019 en el Hotel Pierre de Manhattan, en Nueva York, titulado Evento 201. Se trató de un acto organizado por el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud en asociación con el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates. Hipótesis de la simulación. Súbitamente aparece un coronavirus natural, no muy diferente del SARS o el MERS, que según el ejercicio habría surgido de los cerdos y rápidamente se convertiría nada menos que en un brote internacional grave y altamente transmisible. En el simulacro se preguntaban qué hacer para mitigar los devastadores impactos económicos y sociales mundiales del coronavirus. En este simulacro, que repetimos, se realizó en octubre de 2019, las respuestas fueron asombrosamente semejantes a lo que hemos visto con el COVID-19, en materias como las contramedidas mediáticas, médicas, el comercio internacional, viajes, movilidad en el interior de los países, política financiera durante la pandemia, comunicaciones y telefonía 5G. ¿Quiénes estaban allí en este encuentro? Ryan Morhart, asesor en materia de salud y económica del Foro Económico Mundial; Chris Elias, presidente de la División de Desarrollo Global de la Fundación de Bill y Melinda Gates; Tim Evans, exdirector de salud del Banco Mundial; Avril Haines, ex subdirector de la CIA; Sofía Borges, en representación de la ONU; Stanley Bergman, de la multinacional Henry Schein, uno de los distribuidores mundiales de suministros médicos y farmacéuticos; Paul Stoffels, director científico de Johnson & Johnson; Matthew Harrington, director mundial de operaciones de Edelman, una de las firmas de marketing y publicidad más grande del mundo; Martin Nagel, jefe de gestión de crisis y continuidad de negocios de Lufthansa; Eduardo Martínez, presidente de la Fundación UPS; Hasti Taggi, vicepresidente de la cadena norteamericana NBC; George Gao, jefe del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades; y la periodista Janet Wu de Bloomberg, que fue quien lo contó. El propósito principal de esta simulación era teóricamente mostrar el debilitamiento de las alianzas internacionales y la insuficiencia gubernamental en la gestión de crisis. ¿Para qué? Para promover y aumentar las asociaciones público-privadas, es decir, la entrada masiva del capital financiero transnacional en el ámbito del poder político. Curiosamente, 30 días después, el 17 de noviembre del 2019, habría aparecido el primer caso documentado del COVID-19. El 11 de marzo del 2020, el COVID-19 fue declarado pandemia mundial por la OMS, que tiene entre sus principales financistas, curiosamente, a la Fundación Gates, la que a su vez fue la principal patrocinadora del simulacro 201. Existe una gran preocupación y alarma a nivel mundial sobre las medidas que a pretexto de esta pandemia, y decimos a pretexto porque muchas de estas medidas no tienen ningún respaldo científico sólido, como lo han denunciado expertos de categoría mundial como la doctora Judy Mikovits o el premio Nobel Luc Montagnier, entre otros, y que más bien en muchos de los casos resultan contraproducentes, pero que están siendo ya tomadas en numerosos países, medidas que eliminan casi todas las libertades y muchos de los derechos individuales de las personas y que entregan a los estados y a las corporaciones poderes totalitarios. Para entender la gravedad de esta situación, es necesario ver a este evento no como un evento aislado, sino como la consecución lógica derivada de un desorden civilizatorio a nivel mundial
cuyo origen está en la banca internacional y su control sobre un sistema monetario global que crea dinero de la nada en base a deuda, donde cada dólar emitido genera un interés que debe ser pagado a esta banca. Así, este gran poder, a través de sus tentáculos en los gobiernos y corporaciones más importantes del mundo, es muy probable que a lo largo de la historia reciente haya provocado guerras, impulsado y sostenido regímenes tiránicos y cleptocráticos, haya arruinado naciones y posiblemente esté atrás de esta pandemia esperando poder usarla como un medio para aumentar aún más su riqueza y su control. ¿Qué podemos hacer frente a esta monstruosa tiranía en orden de recuperar y precautelar nuestra libertad? Bueno, en este sentido, en primer lugar, tenemos que comprender la naturaleza de los mecanismos de control por medio de los cuales se ejerce dicha tiranía. Y en segundo lugar, entender que si bien las reglas de este juego de control fueron diseñadas desde un principio para que nosotros seamos los eternos perdedores en él mismo, no obstante, eso es irrelevante, pues nosotros somos, a su vez, los co-creadores del juego, y por lo tanto somos perfectamente capaces de cambiar la naturaleza de dicho juego, cambiando la naturaleza de sus reglas. Puesto que si nosotros cambiamos las reglas de aquello que nos controla, cambiaremos inevitablemente las reglas de aquello que podemos controlar. En este sentido, podemos indicar que aquel control que se ejerce sobre nosotros, en contubernio con la opresión directa de los aparatos estatales, está cimentado sobre 6 grandes pilares. Un pilar financiero, tal vez el más importante, pues, como ya dijimos, la banca moderna crea dinero de la nada y mediante este poder lo controla todo. Un pilar energético, y es que nuestras necesidades energéticas dependen de lo que las grandes compañías extractoras de combustible nos venden. Un pilar alimentario, puesto que cada vez dependemos más de las grandes transnacionales agroindustriales que pretenden controlar ahora incluso las existencias de las semillas a través de la ingeniería genética. Un pilar comunicacional, no solo a través de los grandes medios de comunicación masiva, los cuales son responsables de la destrucción de nuestra cultura, sino también de las redes sociales y los buscadores de Internet y desarrolladores, que están imponiendo reglas cada vez más parcializadas y restrictivas. Un pilar educacional, donde nos insertan desde la edad más tierna una programación mental, un paradigma, en el cual el miedo, el individualismo y el egoísmo cumplen un papel preponderante y que está hecho para jugar siempre en nuestra contra. Y finalmente, un pilar del control sobre la salud, a la que han convertido en un negocio más. Y bueno, a este respecto solo diremos que para que un negocio sea rentable, este tiene que tener una buena demanda, una demanda en crecimiento. Y esto es algo a lo que deberíamos prestar una especial atención frente a la coyuntura actual. Ahora bien, si estos pilares son los fundamentos que conforman las bases de un sistema diseñado para nuestra explotación, la respuesta lógica evidentemente sería simplemente reemplazar estos pilares. Y en este sentido, si la regla del juego básica en esta dinámica es la dependencia y por tanto la aceptación implícita por nuestra parte de participar en un mecanismo basado en nuestra propia explotación y opresión, la respuesta lógica sería la independencia y por lo tanto el rechazo de formar parte en un mecanismo en el cual nosotros llevamos todas las de perder. En este sentido, tal vez el ejemplo más claro sería ese mismo por cuyo ejercicio nace toda nuestra opresión. Ningún otro que el dinero en base a deuda. Y es que la única razón por la que un dólar creado de la nada por una siniestra institución que se ha arrogado a sí misma dicha facultad tiene valor para nosotros es porque existe una aceptación implícita por nuestra parte, un acuerdo común casi subconsciente entre nosotros de que ese dólar tiene valor, hasta el punto de incluso llegar a matar por él. Sin embargo, esto solo será posible hasta el momento en el cual nosotros decidamos que tanto la moneda como el mecanismo de su creación sea otro, puesto que existen muchas otras alternativas y opciones de sistemas monetarios. Esta independencia se traduce en la praxis en la recreación de comunidades orgánicas privadas, basadas en la autosuficiencia, en la cooperación
y en la complementariedad natural entre grupos humanos, verdaderamente soberanos, libres e independientes para educar a sus hijos como mejor les parezca, libres para iniciar proyectos productivos y construir sociedades independientes del crédito en base a deuda, capaces de emitir su propia moneda, cosechar sus propios alimentos, tener sus propios medios de comunicación e incluso fabricar sus propias medicinas. Pues, con el fin de garantizar la máxima cantidad de control de los hombres sobre sus propias vidas y destinos, se deben generar estructuras sociales en los niveles más localizados posibles, ya que mientras más lejos del nivel local se tomen las decisiones importantes, existe menos control y responsabilidad de los ciudadanos sobre los temas y políticas que afectan directamente a sus vidas. Por tanto, el nivel de poder que posee cualquier unidad organizativa en la sociedad debe aumentar en proporción directa de la cercanía de esa unidad organizativa a la misma, y a la inversa, debe disminuir de acuerdo con lo remoto que ésta se encuentre. Solamente en pequeñas regiones, distritos y comunidades es posible, por un lado, frenar in situ la estupidez, arrogancia y corrupción de los políticos y los plutócratas locales, ya que estas aptitudes se harán inmediatamente visibles ante toda la comunidad, posibilitando su pronta corrección y rectificación. Por otro lado, solamente en unidades políticas muy pequeñas, en comunidades orgánicas, se generarán las dinámicas sociales y comunitarias idóneas para que se desarrolle una élite natural, cuyos miembros sean los referentes morales y en general los jefes naturales de las comunidades, voluntariamente así reconocidos por sus méritos, sus capacidades y su constitución ontológica. Abandonemos, pues, el atomismo social, el individualismo, la soledad artificial y el servilismo corporativo que traen consigo la vida atomizada y antinatural en las grandes ciudades. Abandonemos, pues, esa meta aberrante de convertir al ser humano en una máquina. Devolvámosle al ser humano su alma, recuperemos nuestra soberanía ontológica, volvamos los ojos hacia el campo, reconstruyamos los viejos lazos naturales de la vida en comunidad, levantemos comunidades orgánicas, soberanas, liberémonos de las cadenas de la deuda y el adoctrinamiento psicoemocional de la educación manejada públicamente y los grandes medios de comunicación masiva. Cambiemos, pues, las reglas del juego.